El concepto de subcontratación cae en todo este universo del outsourcing. La subcontratación, como estaba concebida hasta el 23 de abril en la Ley Federal del Trabajo, es un concepto en virtud del cual un patrón que se le llamaba contratista, con sus trabajadores ejecutaba obras o prestaba servicios en favor de otra persona que se llamaba contratante, que es propiamente su cliente. Entonces, los trabajadores son de la contratista, pero con esos trabajadores lleva a cabo servicios en favor de un tercero que se llama contratante, que es su cliente. El problema es que en esa perspectiva legal que se generó, que se creó en algún momento, pues hubo muchas empresas que trataron de desvirtuar el concepto, empezaron a recurrir a distintas modalidades, a disfrazar a los trabajadores de cosas que no eran, como cooperativistas, como socios, como honorarios, como asimilados, que también es otra de las formas, y con toda esa simulación que se llegó a ocasionar, el concepto se desvirtuó totalmente de su esencia real. Entonces, el legislador comenzó a buscar, el legislador en conjunto con la Secretaría del Trabajo, el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, comenzaron a buscar una forma en que no se violaran los derechos de los trabajadores y evidentemente tampoco se afectaran los derechos del fisco, que es una de las principales preocupaciones del Estado. Y a pesar de que el mal estaba en otro lado, el mal no estaba en la subcontratación propiamente, se empezó a hablar de una reforma que fundamentalmente modificaría, aunque en principio prometieron que iban a eliminar, después simple y sencillamente quedó en modificar lo que antes era la subcontratación. O sea, el 23 de abril se publicó un decreto en el cual se cambia el concepto de subcontratación. Ahora subcontratación se entiende como aquel momento en el cual una persona que tiene trabajadores, un patrón que se llama contratista, pone a disposición o proporciona trabajadores a un tercero que se va a beneficiar con el servicio de sus trabajadores, que se va a llamar contratante, igual que ocurría antes. Lo que ocurre a partir de esta reforma es que ahora se dice ya no podrá subcontratar aquellos servicios que formen parte del objeto social de la persona moral o en el caso de las personas morales o de su actividad económica preponderante. Es decir, yo puedo subcontratar siempre y cuando no se refiera a lo que está contemplado en mi acta constitutiva como parte esencial de mi actividad, es a lo que me dedico, ni la actividad económica preponderante, que en todo caso remite al concepto que me genera la mayor parte de mis ingresos. Y además esos servicios que tienen que ser especializados únicamente me los podrá brindar una empresa que esté inscrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy precisamente se publicaron las reglas, la reforma tiene un mes que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero hoy se publicaron las reglas para que las empresas que se van a dedicar a este tipo de servicios u obras especializadas se inscriban y a partir de que obtengan ese registro puedan empezar a prestar los servicios bajo esta nueva modalidad. Entonces, hay un concepto, una perspectiva muy importante que debemos de considerar quienes recurramos a servicios de subcontratación. Solamente podrán ser servicios que estén fuera de mi objeto social o de mi actividad económica preponderante, o también hablando un poco en el idioma del outsourcing, o que estén fuera de mi core business. Eso es lo que yo voy a poder subcontratar, y además el servicio me lo tendrán que prestar empresas que estén inscritas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En caso contrario, la consecuencia es que los gastos que yo realice no van a ser deducibles, es decir, no van a disminuir la base de impuesto sobre la renta, el IVA que yo le pague a la prestadora no va a ser acreditable, y además se me podrá imputar un delito de defraudación fiscal calificada. Entonces, así estarán las reglas del juego a partir de esta reforma. Sí, de hecho, pareciera un tema de la reforma, un tema que viene a mejorar con la reforma. Sin embargo, habría que recordar que ya en el